Vamos a orar para que Él nos dé la guía, ¿cierto?, en esta mañana y agradeciéndoles también a nuestro Señor por este día nuevo donde Él ha renovado su misericordia en nuestras vidas y podemos despertar con bien. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, humildemente, Señor, nos postramos ante tu presencia, reconociendo, Señor, tu gran poder, tu soberana voluntad, Señor amado, tus promesas maravillosas para tus hijos, Señor, gracias por ello. Entregamos, Señor, esta última escuela de clase dominical, Señor, de este año, Señor, en tus manos. Gracias porque durante el año, Señor, tú nos has sostenido, nos has revestido de sabiduría espiritual, Señor, para poder compartir las clases, Señor. Gracias, Señor, porque has sido fiel, como siempre tu palabra también lo dice, que tú eres fiel, aunque nosotros somos infieles, Señor, tú siempre permaneces fiel, Señor, tú no puedes negarte a ti mismo. Te alabamos, Señor, y te honramos en esta mañana por tu inmenso poder. Entregamos esta escuela dominical en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy día vamos a nuestra clase número 20 o 21, parece que es. Y hoy terminaremos el capítulo 11 del capítulo de Romanos. Al comienzo, en las primeras clases que tuvimos de escuela dominical a comienzo de año, hablamos de las separaciones del libro, ¿cierto? Que primero el apóstol se presenta, ¿cierto?, como apóstol, siervo del Señor, después que el libro está separado a grandes rasgos en la condenación del hombre, la justificación del hombre, la santificación y la regeneración. Pero si tuviéramos que dividir solamente en dos partes el libro de Romanos, del 1 al 11 es la primera parte, donde Pablo habla doctrinalmente, y después del 12 al 16 ya está hablando, dando consejos, digamos, cómo nosotros como cristianos debemos llevar nuestra vida. Entonces, justo en esta última escuela dominical vamos a terminar la primera gran separación o parte del libro de Romanos, que se divide en dos partes, digamos, del 1 al 11 y del 12 al 16. Vamos a terminar el capítulo 11 hoy y veremos los capítulos del 25 al 36. Bueno, hemos visto también, ¿cierto?, estas últimas dos clases, o en las últimas clases donde Pablo está hablando directamente a la iglesia de Israel en los capítulos 9, 10 y 11, que Dios, ¿cierto?, no ha cancelado o no ha anulado sus promesas al pueblo de Israel. Sino que esa separación que hay o ese apartamiento de Israel tiene un propósito. Lo vimos la clase pasada también, un propósito hacia los gentiles, ¿cierto? Los gentiles somos nosotros, los que no somos judíos. Los gentiles son las personas que no son judías y también hacia los mismos judíos. Pero el propósito final de todo esto es glorificar a Dios. Para todos siempre el propósito es glorificar a Dios. Y el apartamiento de Israel, a un lado por parte de Dios, no solo es parcial y pasajero, sino que, como dijimos también en la clase anterior, lleno de propósito, ¿cierto? Dios dejó de lado por un tiempo a su pueblo escogido con el fin de traer salvación a los gentiles para que Israel tuviera celos de ellos. Hablamos de un celo no en el sentido negativo, para que Israel tuviera celos de ellos, ¿cierto? Lo vimos también en la clase pasada ahí en el versículo 11, y de tal modo que Israel anhelara también recibir las bendiciones del Mesías, del cual habían rechazado, al ver cómo los gentiles recibían estas bendiciones. No obstante, el propósito, como dije recién, supremo, el propósito principal de mayor importancia y predominante dentro de todo esto, es que en las últimas el Señor, ¿cierto?, nuestro Dios, siempre sea glorificado. Porque para eso nosotros fuimos creados, para glorificar y exaltar, alabar, dar loor al nombre del Señor. Y a lo largo de toda la historia de la redención, de la palabra también, Dios ha llamado a hombres, ¿cierto?, y a mujeres para que den alabanza, honra, adoración, ¿cierto?, y gloria solo a nuestro Señor, solo a Él. Y que le atribuyan todo lo que le merece como único creador, ¿cierto?, salvador y Señor de santidad y majestad infinita. El propósito de todas las cosas, amado hermano, pero de todas las cosas,
yo puse aquí, sean ángeles, hombres, otras criaturas, la vida, la muerte, el cielo, el infierno, la tierra, los mares y los cielos, el universo entero consiste en desplegar la majestad del Creador santo y soberano, quien los hizo a cada uno de nosotros, quien nos hizo a todos y quien creó todo. Así como llevar también a todas las criaturas a que le glorifiquen, ¿cierto? El salmista decía en el Salmo 19, en el versículo 6, si no me equivoco, puse el puro Salmo, o en el 1 parece, sí, 19:1, dice, los cielos, dice, cuentan tu gloria, ¿cierto? Y el firmamento anuncia la obra de tus manos. O sea, la creación misma, amado hermano, glorifica y exalta el nombre de nuestro Creador, que es santo. Empecemos, versículo 25. Y la primera parte del 26 dice, porque no quiero, del capítulo 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, dice Pablo, hasta la primera parte del versículo 26. Pablo, en los versículos anteriores que vimos la semana pasada, acababa de advertir a los creyentes gentiles con respecto a las consecuencias de jactarse o engrandecerse, ¿cierto? Ensoberbecerse debido a que el Israel incrédulo ha sido cortado de la bendición para que pueda ser ofrecido a los gentiles. Y explicaba también el apóstol allí que si Dios no perdonó a las ramas naturales que son Israel, ¿cierto? Y a ti tampoco te perdonará, decía el versículo. O sea, a la iglesia gentil, a la iglesia no judía, a nosotros. Entonces, sin duda alguna y con gran gozo a lo mejor y expectación, es que Pablo dice a los creyentes judíos y gentiles por igual, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio maravilloso. Antes de que Pablo identifique y explique el misterio en particular del que habla aquí, una vez más previene, ¿cierto?, a los gentiles contra el orgullo. A nosotros, ¿cierto?, para que no nos sentamos orgullosos o no nos jactemos. Y le advierte que se abstengan de deducir, ¿cierto?, de las verdades de ese misterio, que son razones para volvernos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, en cuanto a ellos mismos, dice el versículo. El primer componente de este misterio que no deben ignorar judíos y gentiles es que, dice el versículo, un endurecimiento espiritual en parte que ha acontecido a Israel, dice el versículo. Ese el primer componente de este misterio, que en parte, ¿cierto?, hubo un endurecimiento de Israel. Es decir, aquellos que son endurecidos, bueno, la gran mayoría, ¿cierto?, de Israel, son endurecidos totalmente. Pero no todo judío ha sido o será endurecido, ¿cierto? También lo vimos, como siempre, en todas las épocas o en la historia de la redención, y lo vemos también, la palabra de Dios, Pablo lo menciona muchas veces. Dios en su soberanía siempre ha preservado para sí un remanente fiel, una cantidad de hombres que han creído en el Mesías. Y esta verdad, y esta es la verdad de gracia que Pablo también recalcó en los primeros 10 versículos de este capítulo, del capítulo 11. Y el segundo componente de este misterio es que el endurecimiento en parte será una realidad única hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa esto? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es muy clara y lo vamos a entender rápidamente. Dice así, el versículo 25, dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan que este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. O sea, Pablo está diciendo hasta que entre el último gentil que está en el propósito de Dios y crea en el Señor Jesucristo, hasta que entre el último de los escogidos, allí comenzará esta restauración
de Israel. Allí comenzará, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que hayan entrado todos los gentiles, ¿cierto? Hasta que se complete ese número. La expresión hasta que se refiere a algo temporal, ¿cierto? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es algo solamente temporal. Y plenitud, amado hermano, indica un cumplimiento final. A plenitud dice hasta que se cumpla todo. Y estas palabras juntas denotan una transitoriedad, ¿cierto? Este endurecimiento durará nada más que el tiempo determinado por Dios. Empezó cuando Israel rechazó a Jesús como Mesías y Salvador y terminará cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dice el versículo. Como dice la Nueva Traducción Viviente, ¿cierto? Cuando entre o se complete el número de los gentiles, los no judíos, ¿verdad?, que acepten a Cristo. Allí terminará el endurecimiento que es en parte o parcial del pueblo de Israel. Y esa incredulidad de Israel durará solo hasta que el número completo de los gentiles escogidos, quienes respondieron, ¿cierto?, a este llamado que ha hecho el Señor, hayan accedido a la salvación. Esta será la señal que dará comienzo a los sucesos que conducen a la redención de Israel. Cuando todo Israel será salvo, dice el versículo. Una verdad que debió haber llenado de gozo al corazón del apóstol Pablo, porque él oraba, incluso deseaba ser anatema, apartado de Dios, dice el mismo libro de Romanos, con tal de que sus hermanos judíos, sus hermanos de sangre, decía él, sean salvos. Esa era su oración permanente y el anhelo de su corazón, dice el texto de Pablo. Entonces, imagino el gozo que debe haber sentido él en su corazón cuando el Señor le reveló esto. Ahora esta frase, todo Israel, también tiene diferentes posturas, amado hermano, y yo también tengo que decirlo. En este tema de la restauración de Israel hay diferentes posturas. Una postura es que debe interpretarse en sentido literal, ¿cierto? Que el Señor va a cumplir sus promesas literalmente, porque el Señor cumple las promesas, y es así, amado hermano, haciendo referencia a la nación entera que sobrevive al juicio de Dios. Y hablamos ahí, bueno, a mí no me gusta mucho hablar de estos temas, pero de repente es bueno mencionarlos, del premilenialismo, que yo creo que lo han escuchado. Y hay otra postura que es conocida como el amilenianismo o amilenarismo, que dice que según la cual todo Israel solo se está refiriendo a un remanente que ha sido redimido durante la era eclesiástica, durante esta era, y que de dos pueblos el Señor hizo uno y que ya no están separados, que Israel no va a tener una bendición, por decir algo especial, como lo nombra aquí Pablo, que hay que tomarlo en otro sentido. Entonces son posturas, nada más que eso. Y estas posturas hacen referencia específicamente al reino milenario de Jesús, al reino de 1000 años de Jesús. Y solo para tener una idea, estas son las creencias, como dije recién. El amilenialismo es el nombre dado, ¿cierto?, a la creencia que no habrá un reino literal de Cristo de 1000 años. Lo que sale en Apocalipsis, que no va a haber, ¿cierto? Y las personas que sostienen esta creencia son llamadas así, amilenialistas, ¿cierto? El prefijo a significa en contra o no. An significa no, ¿cierto? Por lo tanto, la palabra amilenialismo significa que no hay un milenio, que no va a haber un milenio literal. Y esto difiere con la idea más, por decir algo, extensamente aceptada dentro del pueblo cristiano, que es el premilenialismo. El premilenialismo es la creencia de que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de los 1000 años del reinado literal de Jesús. Y la idea menos aceptada, pero sí la más antigua, es el postmilenialismo. Una creencia, amado hermano, de que Cristo volverá después que los cristianos, y no Cristo mismo, hayan establecido un reino aquí en la tierra, sin Cristo. Es la más antigua, pero la menos aceptada. Sigamos. Y la segunda parte del versículo 26 al versículo 29 dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos.
Cuando yo quite sus pecados, aquí está diciendo el Señor que limpiará, ¿cierto?, a Israel, quitará sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermanos, las escrituras están repletas de afirmaciones de la absoluta veracidad y confiabilidad de Dios. ¿Podemos confiar en Dios? Claro que sí, porque su palabra nos dice que debemos confiar en Él, ¿cierto? Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. También Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió, ¿cierto? Hablando de nuestro Dios. También 2 Pedro 3:9 dice, hablando de las promesas, ¿cierto? Y la confiabilidad de Dios, dice 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las promesas de Dios son veraces y precisas, y Él las cumple. Serán cumplidas de la manera exacta y en el tiempo exacto que el Señor ha determinado. Porque de Él son los tiempos, no de nosotros. Y se cumplirán en el momento que Él ha determinado y en el momento que Él también ha declarado. Nadie puede trastocar o alterar las promesas de Dios por lo que yo quiera hacer. No, y Él no está dispuesto tampoco a romperlas, porque si no dejaría de ser Dios. Y Dios no puede romper sus promesas, ¿cierto? No puede romperlas, porque Él no es hombre, decía ciertos números, para que mienta o se arrepienta. Él no es un hombre, Él es un Dios soberano. Y en todo sentido y a todo nivel, su palabra también sabemos que es inmutable. No cambia, no tiene sombra de variación, no se contradice y jamás, hermano, no cambia. Al salvar a todo Israel, el Señor mostrará que Él es Dios, el Dios que siempre cumple sus promesas y consuma sus pactos. Haciendo alusión a Isaías 59, Pablo dice en el versículo, como está escrito, vendrá desde Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y con otra cita de Isaías del capítulo 27, Pablo dice, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, ¿cierto? Las promesas fueron dadas, amado hermano, sin condición, y el Señor las cumplirá. Pablo prosigue para explicar que en cuanto al Evangelio, dice el versículo, ¿cierto? Los hijos de Israel son enemigos por causa de vosotros. Le está diciendo a los gentiles, ¿cierto? Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Haciendo también, cuando dice los padres, haciéndole alusión a los patriarcas, ¿cierto? Abraham, Isaac, Jacob. Como él ya ha explicado en profundidad, a causa de la transgresión de Israel, ¿cierto? Que rechazó a su Mesías, sus hijos fueron dejados de lado y se convirtieron en enemigos de Dios, por así decirlo, a fin de que la salvación pudiese llegar a los gentiles. Eso lo vimos, ¿cierto? Y está claro. Y esa fue la situación temporal de ellos en cuanto al Evangelio. Porque rechazaron este Evangelio, no quisieron aceptar al Mesías, tropezaron, como el mismo Pablo dice aquí en Romanos, con la piedra de tropiezo, que es el Señor Jesucristo. La elección eterna de Dios del pueblo de Israel garantiza que su enemistad no es permanente, ya que el versículo dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El Señor escogió a Israel y lo llamó, e irrevocables son ese llamamiento, ese don, ¿cierto? Y aquí dones en el Nuevo Testamento tiene la connotación específica de dones de gracia, ¿cierto? Aquellos dones que fluyen a partir de un favor completamente puro e inmerecido por parte de Dios hacia nosotros. Y llamamiento se refiere a la elección de vida de Israel, en este caso por parte de Dios, para que fuese su pueblo santo.
Irrevocables, dice Pablo, son los dones y el llamamiento. Irrevocables. Así como la gracia soberana y la elección de Dios no pueden ser ganadas por méritos, tampoco pueden ser rechazadas o trastocadas, ¿cierto? Son irrevocables e inalterables. Por lo tanto, nada podría impedir que la nación de Israel sea salvada o restaurada. Es una postura. Ni siquiera su propia rebelión, ni siquiera su propia incredulidad, porque como Pablo acaba de declarar, Dios en su soberanía apartará su impiedad. Y en su gracia quitará sus pecados. Y esta es una postura, hermano, lo aclaro, no es una verdad absoluta. Lo dejo muy claro. No es una verdad absoluta, es una postura. Otros tienen otras posturas totalmente distintas. Incluso algunos dicen que cuando la palabra habla del pueblo de Israel está hablando de la iglesia de hoy en día. Y para mí esa es una postura, pero yo no la comparto. Versículos 30 al 32 dicen: pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En estos versículos, la palabra misericordia alude a un concepto de tener compasión, ¿cierto?, de aquellos que padecen necesidad y que lleva a satisfacer esa necesidad. Por cuanto la necesidad más grande del hombre, amado hermano, es que sus pecados sean quitados y que reciba vida espiritual. La misericordia de Dios le suministra eso exactamente al hombre. Y no solo concede un perdón que no es merecido, ¿cierto? Sino que también al mismo tiempo esta misericordia anula el castigo que sí nosotros merecemos. La explicación de Pablo, que Pablo ha dado, ha dado un círculo, ¿cierto?, completo, así, por así decirlo. A causa de la incredulidad de Israel, la nación fue relegada, ¿cierto?, fue apartada desde un punto de vista parcial y temporal. Mientras el evangelio de salvación fue extendida a los creyentes o a los gentiles. Ahora, si Dios extendió su gracia a gentiles, paganos, amado hermano, aun cuando estaban en la incredulidad, ¿cuánto más extenderá su gracia de nuevo y con toda seguridad a Israel, ¿cierto?, su pueblo escogido, mientras ellos están en incredulidad? Si es su pueblo escogido, lo hará. Y el apóstol Pablo aplica esta verdad al decir: pues como vosotros, ¿cierto?, los gentiles, también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, ¿cierto? O sea, ¿cuánto más ahora, amado hermano? Es tiempo de que los hijos de Israel, como dice el versículo, por la misericordia concedida a vosotros, gentiles, también alcancen misericordia a ellos, el pueblo de Israel. También vimos la clase pasada que comparaba, ¿cierto?, al pueblo de Israel con un árbol, ¿cierto?, que sus ramas fueron desgajadas, ¿cierto?, sacadas por su incredulidad y fueron injertados olivos silvestres que venimos a hacer nosotros los gentiles. Y también decía ahí el apóstol que él tiene el poder, ¿cierto?, para volver a injertar esas ramas que fueron desgajadas. Él tiene ese poder. Debe decirse que la misericordia que salva es mostrada también, amado hermano, a todos, a todos. La obra satisfactoria y perfecta de Jesucristo en su muerte y su resurrección ha cumplido con todas las exigencias de la justicia y la santidad de Dios. Y por eso amado hermano, ha quitado las barreras que impedían
que nosotros tengamos el perdón de Dios. Cualquier persona que busque perdón, cualquier persona que busque la salvación la hallará y la recibirá. Cristo murió por el mundo, dice la Escritura, y está reconciliando al mundo porque Él ama al mundo. Entonces, hermanos, hay distintas posturas con respecto a esto, a la salvación y la restauración de Israel, y siempre lo aclaro. Hoy en día hay muchas posturas que muchas veces se debaten, ¿cierto? Y en muchas ocasiones dividen también a los cristianos, incluso alejan a los hermanos muchas veces de la congregación. Pero Dios es el que conoce toda la verdad. Solo son posturas, amado hermano. Hay cosas que vemos aquí en la tierra, nosotros, Pablo lo dice de otra manera, pero yo parafraseo lo que él dice, que vemos borrosamente, pero cuando algún día estemos con él, ¿cierto? Estemos en el cielo, en su presencia, podremos ver con claridad y entenderemos cómo era. Entonces, ¿cómo ocurrirá esto? Dios sabe. Insisto, solo tenemos posturas, no tenemos una verdad absoluta. Mientras no tengamos diferencia, amado hermano, en la doctrina fundamental, estamos bien. Son solamente posturas. Y con respecto a todos estos misterios, Pablo termina diciendo en los versículos del 33 al 36, y me encantan estos versículos, anduve toda la semana con estos versículos en mi mente. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, me encanta. Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Amado hermano, me encanta este texto. Me encanta, amado hermano. Pablo estalla aquí al final de este capítulo con una doxología, con una alabanza, con un loor en estos 4 versículos. Una alabanza, amado hermano, que expresa el regocijo del apóstol. La omnipotencia y gracia de Dios está por todo, por fuera de la capacidad humana, de la comprensión humana. Está totalmente afuera de nuestra comprensión. Hace tambalear incluso el intelecto cristiano más maduro, amado hermano, incluyendo el entendimiento del apóstol mismo, del mismo apóstol Pablo. Por eso es que Pablo sale con esta alabanza a Dios, o termina esta parte con esta alabanza. Por ello expresa esta doxología. Y hay que tener cuidado en pensar, hermanos, que el creer o seguir una postura significa que tengamos la verdad absoluta de Dios. Ojo con eso. Pablo, tras completar la soberanía de Dios, integridad y generosidad de Él, Pablo no tiene más que agregar, más que loor y alabanza por la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mayor descripción y explicación están por completo más allá de los límites de la expresión y comprensión humanas, amado hermano. El apóstol está pasmado, atónito ante la sabiduría, ante el conocimiento, ante la belleza y la majestad de nuestro Dios. Pablo, incapaz de explicar más de lo humanamente posible a un Dios santo e infinito, a hombres finitos y pecadores, lo único que puede hacer es reconocer cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La Biblia es la revelación divina que Dios hace de Él
y de su voluntad, y no la ha dado para burlar o confundir a los creyentes, sino por el contrario, para alumbrar su entendimiento y acercarlos a Él, no para dividirlos. Y el Señor ha declarado con certeza que cualquier persona que le busque genuinamente puede llegar a conocer su verdad lo suficiente para ser salva. Aunque el hombre natural, amado hermano, ¿cierto?, no percibe estas verdades, ¿cierto?, porque solo se pueden percibir con el Espíritu de Dios, porque para los que son inconversos esto es locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente, dice, ¿cierto?, Primera de Corintios. Dios de todas maneras ratifica en su gracia la seguridad de que me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, decía el profeta Jeremías. Los creyentes que son fieles, ¿cierto?, a su estudio de la palabra de Dios pueden aprender y adquirir un cierto grado de comprensión de su verdad. De todo lo que es necesario, como decía el apóstol allí a Timoteo en su segunda carta, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿cierto?, con el fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestro Dios de gracia nos da más que toda la verdad que necesitamos para conocerle, para servirle y para confiar en Él. Pero sin importar cuánta diligencia, amado hermano, nosotros hayamos puesto para estudiar la palabra, debemos confesar, como David, ¿cierto?, en el Salmo 139:6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, dice el salmista, no lo puedo comprender. Esto demuestra reverencia y humildad ante la palabra santa de Dios. Y no debemos jactarnos en pensar que yo sé más que el otro hermano. Porque esta es la postura que debemos tener ante la palabra, amado hermano. Es alta para nosotros y muchas veces no la podemos comprender. Y a medida que su tono de alabanza asciende, ¿cierto?, en esta doxología de Pablo, Pablo presenta 3 preguntas que cumplen también una función, la función de exaltar el nombre de Dios. Estas 3 preguntas, ¿cierto? Y la respuesta a cada una de estas preguntas también es obvia y la misma para todas. Citando Isaías 40, versículo 13, Pablo lanza las 2 primeras preguntas. Dice, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Vemos claramente que ambas preguntas tienen la misma respuesta. Nadie ha entendido la mente del Señor. Nadie puede darle consejo a Dios. Los humanos pueden reflexionar o pensar acerca de la mente del Señor, pero solo el Señor mismo puede entender su mente. Entre los hombres es cierto, según Proverbios 11:14, que en la multitud de consejeros hay seguridad. Pero el único consejero de Dios es el mismo. Pablo no está hablando aquí de las incontables cosas que no han sido reveladas para nosotros acerca de Dios que existen, sino que la profundidad de las cosas que sí conocemos por medio de la revelación de Dios mismo hacia nosotros. No obstante, amado hermano, ojo con esto, aún estas verdades que podemos conocer, en parte esconden elementos que están muy lejos de nuestra comprensión. Muy lejos de nuestra comprensión. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La tercera pregunta de Pablo también es tomada del Antiguo Testamento, citando a Job, pregunta, ¿o quién le dio a él primero para que fuese recompensado? ¿Cierto? Sacado de Job 41:11. Por cuanto nadie, amado hermano, existía antes que Dios y nadie puede darle a Dios algo que no haya sido recibido por Él primeramente. Todo lo que tenemos viene de Dios y lo que entregamos a Dios también es porque Él nos ha provisto a nosotros de eso. La respuesta aquí a esta pregunta también debe ser
Nadie, nadie, ¿cierto? Dios es soberano, Dios es autosuficiente, amado hermano, y libre de cualquier obligación fuera de las que se impone sobre sí mismo. Él no debe algo en absoluto ni al judío ni al gentil, a nadie. Él no es deudor de nadie. Quedamos estupefactos o asombrados ante nuestro Señor lleno de gracia, amado hermano, y sabiduría, y nos regocijamos porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Termina diciendo el apóstol en el capítulo 11. La palabra en Apocalipsis dice que Él es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas, dice, y por su voluntad existen y fueron creadas. Hermanos, este es un comentario del apóstol, ¿cierto? Inspirado y culminante sobre los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, de esta magnífica epístola, amado hermano, o carta. Después de recorrer las grandes realidades del plan de salvación, Pablo termina con una atribución de gloria a su Señor. Esta sencilla doxología o alabanza, ¿cierto? O loor, traza una línea nítida, amado hermano, entre la gran separación de este libro de los capítulos 1 al 11, como dijimos al comienzo, donde muestra una sección netamente doctrinal, y los 5 capítulos restantes finales acerca de los deberes cristianos. Algunos incluso dicen que la carta original termina aquí. Hay posturas que dicen que la carta original del libro de Romanos termina justo aquí. Que el resto se añadió. Sea como sea, amado hermano, el Señor permitió en su soberanía que quedara plasmada así, y sabemos que es la palabra de Dios. Amén. Amén. En marzo, entonces, hermanos, hasta la última clase, continuaremos nuevamente con el libro de Romanos, si Dios lo permite, y si no me finiquita el contrato del pastor, podremos seguir el otro año. Oremos, hermanos.